Buenas noches, Dios les bendiga en esta ocasión. Me gustaría invitarle a abrir sus Biblias o escuchar la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 15 al 16. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 16, nos dice así la palabra de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Versículo 16 nos dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gracias a Dios por su palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, nos presentamos ante ti para darte gracias por el privilegio de estar aquí delante de mis hermanos, amigos y todas aquellas personas que están conectadas, se estarán conectando, pidiendo al Señor tu dirección y que tú hagas una obra a través de este mensaje, no solamente en mi vida, sino en la vida de cada oyente, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias por el privilegio. Amén. Quiero mencionar lo siguiente, hacer una pregunta. ¿Usted sabe quién es? Otra pregunta. ¿Sabe lo que en realidad es? ¿Sabemos lo que en realidad somos? Porque muchas veces podemos decir nuestro nombre, nacionalidad, estatura y otras cosas más que describen nuestra persona, pero no estoy hablando de esas respuestas a las preguntas de que si usted sabe quién es. Estamos en tiempos en donde los cristianos debemos saber quiénes somos en Dios, no solamente decirlo, sino decir soy creyente, soy cristiano, soy salvo. Es mucho más que esto, que nosotros, ¿verdad?, a veces mencionamos a través de nuestras palabras, porque como menciono, no es suficiente decir soy creyente, porque hay muchos creyentes, hay muchos que se dicen ser cristianos, hay muchos que se dicen ser salvos, pero aquí lo que nosotros queremos entender es que la relación que tenemos con Dios. Es por eso que en esta ocasión vamos a estar considerando una de las muchas características que tenemos, o sea, que nos pertenece al ser parte de la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo, que a través de su Espíritu Santo nos incorpora a ella a través del nacimiento, del nuevo nacimiento, a través de la renovación, a través de ese bautismo maravilloso de la regeneración que el Espíritu Santo provoca en nosotros para ser parte de la familia de Dios. Por lo tanto, en esta ocasión, el tema que quiero compartir con ustedes es: somos adoptados como hijos de Dios. Es muy importante entender que somos tantas cosas en Dios y tenemos tantas cosas a Dios, y en esta ocasión vamos a mirar lo que somos. Y una de esas características de lo que somos en Dios es que nos dice la Escritura que somos adoptados como hijos de Dios. El versículo 15, una vez más lo vuelvo a leer: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Hemos sido adoptados, hemos sido integrados a la familia de Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hoy vamos a ver varios principios sobre este tema de que somos adoptados como hijos de Dios. El primer principio que quiero compartir es el significado de la adopción. Hay que entender primeramente qué significa adopción. La adopción, como nos dice la palabra de Dios, es un acto de Dios que coloca al creyente, al nuevo convertido, al que acepta a Cristo en la familia de Dios como un adulto, como algo que ya tiene su valor, tiene pertenencia. En contraste, el nacer de nuevo también enfatiza la idea de entrar en la familia de Dios como un bebé.
con la consiguiente necesidad de un crecimiento y un desarrollo constantemente. Nicodemo, un fariseo, parte del Sanedrín, de noche fue a Jesús a hacerle algunas preguntas, y Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo no entendía esto, sino que naturalmente, como la lógica es común, digo, pues tendré que otra vez volver a entrar al vientre de mi madre para nacer. Y Jesús le dice que lo que es nacido de carne, carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí estamos hablando, es el nacimiento provocado, realizado por el Espíritu Santo en la conversión. O sea, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nacemos de nuevo a través de la obra creativa, la obra poderosa del Espíritu Santo. Y ahí es cuando nosotros ya venimos a ser parte de esta familia maravillosa, la familia de Dios. Pero no todo significa eso. Pero la adopción, como miramos aquí, como la adopción, lo que queremos impartir a usted es que la adopción enseña las ideas de la edad adulta y los privilegios completos en la familia de Dios. El nuevo nacimiento, o sea, nacemos como bebé espiritualmente hablando, tenemos que crecer, pero ya la adopción sucede, ¿verdad?, en el desarrollo de la vida cristiana. O sea, en el momento somos adoptados, porque es parte de la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, pero incluye, ¿verdad?, que nosotros no solamente sea una posición realizada en un momento, sino que debe ser algo que tiene que comprobarse a través de las acciones, a través de las obras, a través de nuestro diario vivir. Porque mire, con la adopción viene el despojamiento de todas las relaciones y responsabilidades del vínculo familiar anterior. Anteriormente podemos decir nosotros que pertenecíamos a una familia, espiritualmente hablando, una familia destruida, una familia disfuncional, una familia donde nosotros éramos hijos de tinieblas y que éramos hijos de Satanás, esclavos del pecado. Esa es la condición de una persona sin Cristo. Son hijos de las tinieblas. ¿Y quién es el padre de las tinieblas? Satanás. Y entonces, de una manera indirecta o directa, el ser humano sin Cristo es hijo de Satanás, es hijo de las tinieblas, es hijo del pecado, esclavo del pecado. Por lo tanto, cuando aceptamos a Cristo y comienza esa adopción de Dios hacia nosotros, tenemos que romper toda atadura, toda relación con aquella familia anterior, o sea, con la familia de las tinieblas, porque ahora que somos adoptados por nuestro Señor Jesucristo, el Padre nos adopta a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ahora somos hijos somos de la familia de la luz, de los hijos de luz que servimos al Dios Todopoderoso, que es la luz inaccesible, la luz inmensurable, y por lo tanto ahora pertenecemos a su familia. Por lo tanto, podemos decir que tanto la adopción como el nuevo nacimiento ocurren en el momento de la fe salvífica, pero indica diferentes aspectos de nuestra relación con la familia de Dios. Por lo tanto, vuelvo a repetir, resumiendo lo que he mencionado, cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, Dios Padre nos adopta como hijos a través de la obra que Cristo realiza en la cruz del Calvario, esa fe salvífica, esa fe que ponemos en Él, de creer en Él y confesarlo como Señor y Salvador, y el Espíritu Santo nos integra, nos renueva, nos regenera y nos hace entrar a la familia de Dios. Por lo tanto, ya en ese momento es certificado, somos sellados con el Espíritu Santo, somos sellados como propiedad de Dios y somos sellados y ahora somos hijos de Dios. Por eso, gloria a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que a través de Él venimos a ser hijos de Dios. Una frase teológica que yo aprendí desde hace muchos años, un maestro nos enseñó lo siguiente. Dijo así: el Hijo de Dios, o sea Jesucristo, se hizo hijo de hombre, naciendo de María, para que el Hijo de hombre, nosotros,
fuésemos llamados, fuésemos hechos hijos de Dios. O sea, el Hijo de Dios se hizo hijo del hombre para que hijo de hombre llegase a ser hijo de Dios. Así es como podemos nosotros mirar esto de la adopción, lo que el Señor Jesús hace en la vida de todos aquellos que lo aceptan como Señor y Salvador. Ahora, el segundo principio que encontramos, vamos a mirar el trasfondo de la adopción. Mire, la mayoría de las culturas tenían algunas prácticas semejantes a la adopción. Por ejemplo, Moisés era un esclavo, fue adoptado por la hija de Faraón en Egipto. Era común que otras naciones practicaran la adopción. Algunas tabletas llamadas las tabletas de Nazú revelan la costumbre de que una pareja sin hijos podía adoptar a uno que le sirviera en la vida y que para después posteriormente dejarlo como heredero al morir estos. Entonces era común entre los egipcios, era común entre los babilónicos, entre las leyes hebreas. Pero qué interesante que entre las leyes hebreas no se contemplaba la adopción. Y la palabra griega para adopción no aparece en la Septuaginta. La Septuaginta es una versión que se mandó a hacer para que del hebreo pudieran tener todo el Antiguo Testamento en griego. Por lo tanto, es una versión, una traducción muy fidedigna en cierta manera que se usa para la traducción a otros idiomas. Por lo tanto, esta versión de la Septuaginta del arameo traducido al griego no aparece la palabra adopción, por la razón que lo más probable de que el pueblo judío no practicaba la adopción, no hay mandato. Mire, es probable que esta razón por qué no había mandatos de adoptar, no es probable porque se debía a la ley del matrimonio levirato, el cual proveía la manera que la familia tuviera herederos de la propiedad familiar. O sea, ¿cómo trabajaba esto? Por ejemplo, alguien se casaba, o sea, el pueblo judío, Dios les mandó la importancia de multiplicarse. Por lo tanto, un hombre que se casaba, era importante tener un varón para poder seguir su descendencia. No contemplaban la adopción porque, por ejemplo, si este personaje, este hombre, se casa y muere y no tiene hijos, se le reclamaba al hermano del muerto que tomara a la cuñada, la esposa de su hermano, para que tuviera hijos en descendencia del hermano muerto, para que no perdiera su descendencia. O sea que cuando el cuñado se casaba con su cuñada, y el primer hijo que tuviera iba a ser del hijo muerto, y así seguía su descendencia. Por lo tanto, no se contemplaba, no se practicaba la adopción entre el pueblo judío. Ahora, podemos decir que la poligamia, que era una práctica que en aquellos entonces era muy común, pudiera haber sido otra manera de resolver el problema de no tener hijos, porque a veces el tener varias mujeres, pues podía, si una mujer era estéril, tener otra mujer podía tener hijos, aunque el problema radicaba si el hombre era estéril. Pero en cierta manera no vemos ese concepto, no vemos mandatos de adopción en el Antiguo Testamento relacionado con el pueblo de Israel. Por lo tanto, solo Dios sabe por qué no Él lo mandó. Pero es muy interesante que en el Nuevo Testamento sí aparece la adopción, pero no de una manera legal, de una manera secular, física, sino espiritualmente, que más adelante vamos a estar examinando. Se cuenta que una vez alguien escuchó a un grupo de chamacos que se estaban burlando de un niño de la escuela que era hijo adoptivo. Le dijeron a él: tú no eres el verdadero hijo de tu papá. Así se burlaban de él. Él se aguantó lo más que pudo, pero al final les contestó: lo único que les puedo decir es que mi padre me escogió a mí, pero sus padres no pudieron hacer otra cosa que aceptarlos a ustedes. De esa manera se deshizo de ellos. Porque miren, y que es interesante, cuando uno tiene hijos, uno no los escoge, Dios se los da a uno.
Pero en cambio en la adopción uno escoge los hijos. De esa misma manera hay un doble privilegio, hay algo hermoso de que Dios nos escogió a nosotros. Dios nos da el privilegio, Él vino a través de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener esta posición, esta relación tan hermosa que ser hijos de Dios. Porque déjenme decir una cosa, lo más maravilloso en las relaciones es ser hijos de Dios. Eso es lo máximo, eso es lo maravilloso y viene con ganancia que más adelante vamos a mirar. El tercer principio que quiero presentar es la doctrina paulina de la adopción, lo que Pablo presenta en el Nuevo Testamento. Porque mire, esta idea es usada en el Nuevo Testamento especialmente por San Pablo. Lo emplea 5 veces en sus escritos, por ejemplo, en Gálatas 8:15, 23, 9:4, Efesios 4:5 y 1:5, para señalar la relación del creyente con Dios que lo acepta en su familia. Estas son las 5 veces que aparece desde los escritos, desde la perspectiva de la doctrina paulina en el Nuevo Testamento. La adopción, podemos decir también que es un fruto de la redención hecha por nuestro Señor Jesucristo, como ya hemos mencionado anteriormente. O sea, todo se lo debemos a Cristo Jesús. No solamente nuestra salvación y la promesa de la vida eterna, le debemos también lo que somos y lo que tenemos en Dios, y en esta ocasión el ser hijos de Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo, de lo cual nosotros nadie era digno de ello, pero ha sido posible porque podemos señalar lo siguiente: es posible por la intervención del Espíritu Santo, y por eso el creyente tiene confianza de hablar con Dios y le llama Abba Padre. Abba Padre es un término que habla de intimidad, papito, daddy, es como decirle a Dios. Y esa es la confianza que tenemos por medio del Espíritu Santo, como nos dice el versículo 8:15. Pues dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud. O sea, cuando Cristo nos hizo libres, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de Satanás, ya no somos hijos de tinieblas. Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No debe haber temor, mi hermano. Si Dios es nuestro Padre, tenemos que estar tranquilos y confiados, sino que haber recibido, dice el versículo, el espíritu de adopción, el derecho de ser adoptados, por el cual clamamos Abba Padre. Tenemos ese derecho gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias al Espíritu Santo, que de esa manera podemos nosotros tener esa relación íntima con Dios, de poderla llamarle, de poder tutear con Él. Porque hoy en día yo escucho que hay hermanos que cuando se refieren a Dios le hablan de usted y se respeta. Pero el Señor Jesús nos enseñó de una intimidad donde no debe haber esa barrera de temor, de alejamiento, porque para mí decirle a Dios usted, pues sí, algunos lo hacen como reverencia, con respeto, pero no es necesario, porque la Biblia nos enseña que podemos llamarle Padre, de tutearlo, de decirle papito, daddy, Padre mío. O sea, que esa es la relación que el Espíritu Santo provoca en la vida del creyente. Por lo tanto, el acto hecho por Dios de haber escogido a Israel también como pueblo especial es nombrado por Pablo también como una adopción. El pueblo aunque no lo diga, pero el pueblo de Israel de todas las demás naciones fue escogido para ser un hijo de Dios escogido. Por lo tanto, el acto de Dios en el último tiempo de resucitarnos y darnos nuevos cuerpos es la expresión máxima de la adopción. O sea, es como quien dice la ganancia de ser hijos de Dios. No solamente aquí en esta tierra, lo que nos ayuda a ser hijos de Dios es haber sido salvos por nuestro Señor Jesucristo. Somos hijos de Dios, hemos sido adoptados, pero como dice este argumento, la máxima expresión de la adopción se cumple cuando ya nuestro cuerpo sea glorificado. Esa es la obra final que el Espíritu Santo va a hacer a nosotros, lo que el Señor Jesús va a hacer en nosotros.
Hoy en día nosotros hemos sido regenerados, hemos sido redimidos, justificados, expiados, hemos sido adoptados, hemos sido santificados, hemos sido rescatados, pero falta una obra final que es la glorificación, donde lo mortal se convertirá en inmortal, lo corruptible e incorruptible, donde este cuerpo va a ser transformado para los que estén vivos cuando Cristo venga, y los que ya murieron, su cuerpo va a levantarse con el poder de Dios y se va a hacer un nuevo cuerpo, a unirse a su alma y tener un cuerpo glorificado para estar con el Señor en alma y en cuerpo por la eternidad. Y gracias a eso, porque somos hijos de Dios, porque hemos sido adoptados por Dios. Por lo tanto, podemos decir que para todo esto es necesario que la persona crea en Cristo. Sin Cristo no se consigue nada. Pues, como nos dice la Escritura, para tener la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta Escritura en Juan 1:12 nos lo revela. Aunque el versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, creer en Cristo nos da esa potestad, nos da ese derecho, nos da esa autoridad de ser llamados hijos de Dios. Por eso, hermano y hermana, no nos sintamos personas con baja estima, no creamos las mentiras del diablo, no creamos lo que otras personas nos señalan, nos quieren rebajar, nos quieren humillar, nos quieren aplastar. No, nosotros somos personas valiosas, nosotros tenemos una posición alta, grande, que el presidente de la nación o el próximo presidente. Mire, una posición como el presidente de Estados Unidos, que el nuevo presidente, eso no es nada. Si él no es un hijo de Dios, de nada sirve el puesto, de nada sirve la posición. Por lo tanto, hoy en día, ni la posición, ni el dinero, ni las cosas materiales son importantes, porque eso no nos ayudará para la eternidad. Lo que importa hoy en día es nuestra posición en Cristo, nuestra relación con Dios. Y por lo tanto, si hemos creído en Cristo y estamos en Cristo, la palabra de Dios nos dice que nuestra posición, nuestra relación es que somos hijos de Dios. Eso es maravilloso, eso es algo tan tremendo que nosotros que no merecíamos, ahora lo hemos conseguido gracias a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, aunque Juan, el apóstol Juan, en sus escritos no usa la palabra adopción, pero la idea está muy presente en varios de sus escritos. O sea, no dice adopción, pero habla, por ejemplo, ese texto que leí. Y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No aparece la palabra adopción, pero da la idea de que somos hijos de Dios. Y conforme en la doctrina paulina, como hemos mirado, ahora nosotros hemos sido adoptados y ahora somos parte de la familia de Dios. Por lo tanto, gloria a Dios por ello. Por eso, no se sienta menos, no nos sentamos menos. Nosotros tenemos una posición grande. Somos hijos de Dios. Eso es lo mejor. ¿De qué sirven las posiciones humanas con todas las riquezas del mundo si se pierde? Por eso el Señor Jesús nos dice, ¿de qué sirve ganar todo el mundo si se pierde el alma? Es mejor no tener nada, pero tener a Cristo. Y al tener a Cristo, eso nos da el derecho de ser hijos de Dios. Porque recuerde, ser hijos de Dios es lo mejor. Ser hijos de Dios hay bendición. Ser hijos de Dios hay victoria. Ser hijos de Dios es algo que nos puede ayudar en medio de momentos difíciles. Cuando venga la enfermedad, cuando venga el problema, cuando venga la circunstancia negativa, acuérdese que usted y yo somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos el apoyo, tenemos la compañía, tenemos la bendición de nuestro Padre Celestial, que le pertenece todo, que es dueño de todo y que todo lo puede. Por lo tanto, así nos agarramos por fe de esta posesión, de esta relación maravillosa
maravillosa como hijos de Dios. Ahora, el último principio a compartir es el siguiente: las consecuencias de la adopción. ¿Qué es su consecuencia? No todo el tiempo la palabra consecuencia es negativa, es como un sinónimo de resultado, pero lo usamos en esta ocasión. Mire, una de las consecuencias o resultados de la adopción es que la adopción significa que el que se nos sitúe en una familia a la cual no pertenecíamos por naturaleza. ¿Por qué? Porque éramos hijos de las tinieblas, éramos hijos de ira. Ahora llegamos a ser hijos de Dios. Los hijos de ira, los hijos de las tinieblas, ahora somos hijos de luz, somos hijos de Dios, pertenecemos a su familia. Y ahí donde está la bendición, esta consecuencia. En el pasado teníamos enemistad contra Dios, con Dios, pero ahora se han hecho las paces a través de nuestro Señor Jesucristo, que de dos pueblos hizo uno y ha puesto un puente para poder nosotros pasar ante nuestro Padre Celestial. También la adopción significa ser librados por completo de las relaciones anteriores, acuérdese, particularmente de la ley. En otras palabras, la obra cara de la adopción es libertad de la ley. O sea, no solamente nuestras relaciones anteriores en el mundo sin Cristo era que teníamos como padre a Satanás, al pecado como nuestro esclavizador, nuestro verdugo, y la ley como en cierta manera nuestro judicial que nos apuntaba, que nos lastimaba, que nos hacía sentir menos, que nos condenaba, porque eso es lo que hace la ley. Porque imagínense, de los 10 mandamientos, al no cumplirlos, estamos condenados. Nadie ha podido cumplir los 10 mandamientos totalmente. Algunos de ellos por un tiempo, pero a veces fallamos y hemos transgredido, hemos fallado y hemos violado esos mandamientos. Por lo tanto, la ley era ese verdugo también, ese judicial que nos sentenciaba, ese juez, y que nos decía culpable, culpable, culpable. Y luego el pecado, pues por otro lado, que era el que nos hacía fallar a la ley divina. Y Satanás, pues que nos tenía esclavos en su reino de tinieblas. Por lo tanto, ahora, esa consecuencia de la adopción es que hemos roto esa relación con Satanás, hemos roto esa relación con el pecado, hemos roto esa relación con la ley, y ahora venimos a ser como hijos de Dios con los derechos de la gracia, los derechos de su misericordia, los derechos de su amor sublime, porque si el amor de Dios está en nosotros, somos libres, y el amor verdadero de Dios echa fuera el temor y nos da la victoria. Por lo tanto, hay una gran diferencia. Gloria a Dios por esta hermosa consecuencia, que ahora ya no tenemos de relación con el pecado, Satanás y la ley, sino que ahora tenemos relación con Cristo, con el Padre Celestial, con el Espíritu Santo y con la gracia maravillosa del Evangelio, que nos da el poder para vencer, el poder para seguir adelante, el poder para hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, otra consecuencia que podemos ver, que la adopción solamente es posible por un acto voluntario del que adopta. ¿Y quién es el que adopta? Pues Dios. Antes de la fundación del mundo, el plan de Dios incluía nuestra adopción, como nos dice Efesios 1:5. O sea, Dios desde miles o quizás millones, o sea, antes de la creación de las cosas, Dios ya tenía planeado la adopción para aquellos que iban a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, no es un acto humano el que lo determina, el que lo certifica, el que lo legaliza, no. Es un acto divino. Por acto divino se decreta que somos hijos de Dios al momento de creer y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, la adopción también significa que tenemos pleno derecho a todos los privilegios que pertenecen a la familia de Dios. Porque mire, el crecimiento espiritual puede que tenga que ver con el disfrute de esos privilegios, pero todo creyente tiene derecho a ellos desde el momento de la salvación. Mire,
El reino de Dios se hace fuerte y los fuertes, los valientes lo arrebatan, nos dice la Escritura. En el reino de Dios hay gozo, porque dice Pablo que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino consiste en poder y en el gozo del Espíritu Santo. Ser parte del reino de Dios tiene muchos privilegios, tiene muchos derechos. Somos salvos, somos libres, somos sanos, tenemos poder, tenemos bendición, tenemos gracia de Dios, misericordia, bondad, el amor de Dios, tenemos la promesa de la vida eterna. Oh, qué cosas tan hermosas son los privilegios, las riquezas espirituales que la Biblia nos presenta. Es la gracia, el amor, la misericordia, la bondad de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, esos derechos nos pertenecen. Y por sobre todo, somos ciudadanos del reino de Dios. Somos aquí hoy en día, se buscan ciudadanías humanas, legalización humana, pero lo más importante es nuestra legalización del reino de Dios. Somos ciudadanos del reino de Dios, porque como hijos de Dios, nos da ese derecho de ciudadanos. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, tenemos estos privilegios en el cual antes, en la vida pasada, en las relaciones pasadas, antes en Cristo, todo lo que teníamos era condenación, teníamos la ira de Dios, éramos llamados hijos de tinieblas, de pecado, de Satanás. Pero ahora, gracias a nuestro Señor Jesucristo, a través de la adopción, podemos ahora disfrutar de los privilegios, estos privilegios de ser hijos de Dios. Como vuelvo a enlistarlos, tenemos amor, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos la bondad, tenemos misericordia. O sea, tenemos tantas bendiciones que podemos nosotros disfrutar. Recuerde, no olvide, usted y yo, si hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, somos hijos de Dios, no somos cualquier cosa. Gracias a nuestro Señor Jesucristo nos da ese derecho en esta relación. Por lo tanto, aprendamos a vivir como hijos de Dios. ¿Cómo es vivir como hijos de Dios? Bueno, vivir como hijos de Dios es agradar a nuestro Padre, es hacer la voluntad de nuestro Padre, es obedecerle en todo lo que podamos. Y podemos decirlo que en la práctica, como hijos de Dios, tenemos siempre que tener una actitud correcta, una actitud buena, una actitud positiva, una actitud de victoria y no de derrota, y de echar fuera el temor y tantas emociones que a veces nos embargan y nos quieren destruir. Usted y yo somos más que vencedores gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha integrado a la familia de Dios y Dios Padre nos adopta como hijos. Acuérdese, el Hijo de Dios se hizo hijo del hombre para que el Hijo de hombre llegase a ser hijos de Dios. Esto es lo que en el concepto teológico nos presenta lo que es la adopción. Por lo tanto, ya para concluir, en todo esto es cierto, en virtud de la redención afectada por Cristo. O sea, todo se lo debemos a nuestro Señor Jesucristo. Sin Cristo no fuese posible tener este derecho, esta autoridad, esta potestad de ser hijos de Dios. Por eso, hay tantas cosas que somos y tenemos en Jesucristo. Y hoy comenzamos con la primera, lo que somos como hijos, adoptados como hijos de Dios. Termino leyendo el siguiente pasaje de Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4, versículo 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, podemos decir que estos versículos nos presentan el argumento teológico que mencioné anteriormente y lo vuelvo a repetir. El Hijo de Dios, Jesucristo, se hizo hijo de hombre, nacido de mujer, nacido de la ley, como dice el versículo,
para que redimiese, para que los hijos de los hombres, para que el hijo del hombre o hijos de hombre, o sea nosotros que estábamos bajo la ley, fuésemos hechos, recibiésemos la adopción y fuésemos hechos hijos de Dios. Qué maravilloso es poder entender esto. Cuando usted y yo entendemos esta verdad sublime, que somos hijos de Dios, que hemos sido adoptados y somos hijos de Dios, eso nos tiene que ayudar a seguir adelante y tener un espíritu gozoso, un espíritu de victoria. ¿Por qué? Porque tenemos la mejor familia, que es la familia de Dios, y tenemos al mejor Padre del universo, que es nuestro Dios, y por lo tanto vivamos como hijos de Dios, obedeciéndole, agradándole y dándole la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos por el privilegio, por el derecho, por la potestad de que nos has llamado y nos has adoptado como tus hijos. Gracias por esa adopción. Ahora, mi Dios, yo te pido que nos ayudes a poder nosotros vivir como hijos tuyos, agradándote en todo, llevando fruto en toda la buena obra y creciendo en tu conocimiento. Padre Celestial, gracias por ese privilegio y que yo, Señor, con todo lo que haga, palabras, pensamientos y hechos, glorifique tu nombre, de esa manera agradeciéndote por haberme adoptado y por ahora yo ser proclamado hijos de Dios como tú lo has dispuesto, como tú lo planeaste, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias. También oramos, Señor, por todos aquellos hijos tuyos que están enfermos, que tienen algún familiar enfermo, que han perdido un ser querido. Señor, oramos para que tú te glorifiques en sus vidas. También oramos por aquellos que, aunque no sean hijos tuyos, que tu misericordia se manifieste sobre aquellas vidas que han perdido un ser querido, que están enfermos, que están agobiados, que están destruidos, que están esclavizados. Pedimos por su liberación, por la salvación de ellos, en el nombre de Jesús. Hijos como no hijos tuyos, yo te pido tu misericordia por aquellos que no te han aceptado como Señor y Salvador, y como nos dice tu Escritura, tu palabra, no son hijos considerados hijos tuyos, sino creación tuya. Te pido, Señor, por su salvación, para que ellos sean salvos y vengan a ser parte también de tu familia, y de esa manera ser adoptados por ti, mi Dios, y ser hechos tus hijos, y nosotros tus hijos, que podamos seguir adelante, andando como es digno de ti, agradándote en todo, haciendo tu voluntad. Por lo tanto, por todos aquellos que tengan algún problema, alguna necesidad, alguna enfermedad, han perdido un ser querido, están pasando por momentos difíciles, Señor, pedimos que tu misericordia, tu bondad, te lo rogamos, tú hagas la obra y sanes, libertes, levantes, salves, soluciones, porque solamente tú, mi Padre Santo, Papito mío, tienes esa autoridad, tienes ese poder para hacer de lo invisible a lo visible, de lo imposible a lo posible. Por lo tanto, a ti clamamos y gracias una vez más por el privilegio que nos has dado de ser hechos hijos tuyos. Gracias por habernos adoptado. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga de parte de mi esposa, mi persona. Dios les bendiga a todos los hijos de Dios y a aquellos que no lo son. Hoy es el momento. Acepte a Cristo como Señor y Salvador y podrá ser también parte de esta familia. Que pasen buenas noches y que nuestro Dios, nuestro Padre Santo, nuestro Señor Jesucristo y el maravilloso Espíritu Santo les bendiga. Amén.